¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno con esas miles de estrellas brillando y te has preguntado si hay alguien más allá afuera? No es una pregunta nueva. Desde que el ser humano levantó la vista al firmamento, ha imaginado mundos habitados, seres de otros planetas, civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Y hoy, en pleno siglo XXI, esa pregunta ha llegado hasta nuestra Biblia. He visto videos, he leído artículos, he escuchado a gente decir con total seguridad que la Biblia habla de extraterrestres, que Ezequiel vio una nave espacial, que los hijos de Dios en Génesis eran seres de otro mundo, que Jesús mismo, cuando dijo tengo otras ovejas, se estaba refiriendo a alienígenas. Suena increíble, ¿verdad? Pero antes de emocionarnos o descartarlo por completo, hay que hacer una pregunta más importante. ¿Qué dice realmente la Escritura? Eso es lo que vamos a descubrir hoy en la Catedral de los Misterios. Vamos a abrir la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a ver si realmente hay extraterrestres en sus páginas o si estamos leyendo algo que simplemente no está ahí. Para ser totalmente honestos, hay que empezar con una confesión. La Biblia nunca habla de extraterrestres. No existe un versículo que diga Dios creó vida en otros planetas. No hay una profecía que mencione una visita de seres de otro mundo. Los autores bíblicos simplemente no tenían ese concepto. La palabra extraterrestre no es moderna, producto de nuestra ciencia ficción y de nuestra imaginación del siglo XX. Pero entonces, ¿por qué tanta gente cree que la Biblia sí habla de ellos? Bueno, porque hay pasajes que, si los leemos con los ojos del siglo XXI, pueden parecer sospechosos. Imagina que eres una israelita en el desierto, hace 1000 años ponele. Ves un cielo estrellado, ves el sol y la luna. Y sabes que Dios creó todo eso. Pero jamás se te ocurriría preguntar, ¿hay marcianos? Tu pregunta sería otra. ¿Por qué Dios, siendo tan grande, se fija en nosotros? Eso es exactamente lo que dice el Salmo 8. Así que lo que vamos a hacer hoy es algo sencillo, pero necesario. Vamos a tomar a cada uno de estos pasajes que se usan para hablar de extraterrestres, los vamos a leer en su contexto y vamos a preguntarnos, ¿qué quería decir realmente el autor bíblico? Y créeme, cuando entiendas el contexto, la historia cambia por completo. Vamos a empezar por el principio del todo. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo es el más famoso de toda la Biblia. Y también es el que más se ha usado para argumentar que hay vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque dice los cielos. Y claro, hoy pensamos en el espacio exterior, en galaxias, en planetas, en posibles mundos habitados. Pero aquí hay un problema de traducción y de contexto. La palabra hebrea samayim, que traducimos como cielos, no significa espacio exterior, en el sentido moderno. Significa firmamento visible, el lugar donde están las estrellas, la luna y el sol. Es una palabra en el Antiguo Testamento que también se usa para referirse al ámbito espiritual, a la morada de Dios. El autor de Génesis no está diciendo Dios creó otros planetas habitados. Está diciendo algo mucho más grande. Dios creó todo lo que existe, el cielo y la tierra, todo, junto. ¿Eso incluye extraterrestres? El texto no lo dice en sí. Simplemente no habla del tema. Decir que este versículo prueba la existencia de extraterrestres es como decir que porque mi abuela dijo hoy hace un buen día, estaba hablando del cambio climático. Estamos metiendo en el texto algo que no está. Ahora vamos al libro de los Salmos para leer el Salmo 8.
El rey David escribió algo que ha fascinado a la humanidad por siglos. Del versículo número 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? La humanidad para que de ellas te ocupes. ¿Ves lo que está pasando aquí? David está mirando al cielo estrellado, está viendo la inmensidad del universo. Y su reacción no es, wow, seguro que hay vida en otros planetas. Su reacción es más de asombro de lo que hizo Dios, siendo tan grande que se fija en nosotros además. Algunos han usado este salmo para decir, el universo es tan grande que no tendría sentido que solo hubiera humanos. Tiene que haber más seres. Ese es un argumento lógico, pero no es bíblico. El salmo no dice eso. El salmo está celebrando la gracia de Dios, no especulando sobre otros mundos. David no está preguntando, ¿hay extraterrestres? Está preguntando, ¿por qué nos amas tanto? Y esa es una pregunta que la Biblia sí responde. Y ahora iremos a otro pasaje, favoritos de los teóricos de los antiguos astronautas. En Ezequiel, capítulo 1. Bueno, acá ya estamos en Ezequiel. Vamos a leer del versículo 4 al 5. Lo señalo para que lo puedan ver mejor. Y acá dice, vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego, algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo, vi la figura de 4 seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. ¿Ves? Los hijos de Dios son ángeles que se presentan ante Dios, no son extraterrestres. Entonces, ¿qué pasó en Génesis 6? La interpretación tradicional, tanto judía como la cristiana, es que algunos ángeles cayeron en pecado y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Entre las mujeres más hermosas que seleccionaron. Eso produjo una raza de gigantes, los Nephilim. Eso mismo dijo que los ángeles no se casan. En Mateo 22, versículo 30, lo podemos apreciar. Así que esto fue una rebelión contra el orden divino. Pero en ningún lugar de la Biblia dice que esos hijos de Dios fueran extraterrestres. Esa es una lectura moderna, forzada y sin fundamento. También podemos continuar en Juan, capítulo 10, versículo 16. Ah, mira, ya lo tengo señalado. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo perseguir, oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se está refiriendo a extraterrestres? ¿Seres de otros planetas que también necesitan salvación? Vamos al contexto. Jesús está hablando con los judíos. Él es el buen pastor. Las ovejas son su pueblo. El redil es Israel. ¿Quiénes son las otras ovejas? Nos preguntamos. Los gentiles. Los no judíos. Como tú y como yo. Si no somos judíos, claro. Pablo lo explica perfectamente en su carta a los Efesios. Vamos a buscarla. Capítulo 2, versículo 14.
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pues derribó la pared intermedia de separación. Esto es interesante porque Jesús no está hablando de alienígenas, está hablando de nosotros, de que el Evangelio no es solo para Israel, sino para todo el mundo, para todos los pueblos, todas las naciones y, ojo, todas las razas, pero no para otros planetas. Eso no está en el texto. Ahora leeremos la carta que hizo Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39 al 41. No todos los cuerpos son iguales, sino que el cuerpo de los seres humanos es uno. El cuerpo de los animales es otro distinto, y otro es el de los peces, y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y no es el mismo resplandor el de los celestiales que el de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro es el resplandor de la luna, y otro es el resplandor de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Cuando Pablo dice cuerpos celestiales, ¿estará hablando de extraterrestres? No, está usando los astros, el sol, la luna y las estrellas, como una analogía. Así como el sol tiene un brillo y la luna tiene otro, así nuestro cuerpo resucitado será diferente de nuestro cuerpo actual. Pablo no está diciendo que el sol sea un ser vivo, está usando la creación para enseñar una verdad espiritual. El tema aquí no es la existencia de vida en otros planetas, es la esperanza de la resurrección. Por último leeremos Colosenses 1, donde Pablo les escribió. Versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todas las cosas en los cielos y en la tierra. Suena muy amplio, ¿no? Podría incluir extraterrestres. Pero Pablo aclara, visibles e invisibles. Y luego especifica, tronos, señoríos, principados, potestades. ¿Qué son esas cosas? Son jerarquías angelicales, el mundo espiritual. El mundo que hay después de la muerte, diría yo. Pablo está diciendo que Cristo creó todo, incluyendo a los ángeles, pero no está diciendo nada sobre otros seres materiales en el cosmos. El texto simplemente no responde la pregunta, no la confirma ni la niega. El tema de Pablo es la supremacía de Cristo, no la existencia de alienígenas. Después de recorrer todos estos pasajes, ¿cuál es nuestra conclusión? La Biblia no habla de extraterrestres. No los menciona, no los afirma, no los niega. Simplemente no es su tema. Los autores bíblicos estaban ocupados contando la historia de Dios y su pueblo. La creación, el pecado, la promesa y la salvación en Cristo. Esa es la historia que importa. Esa es la historia que la Biblia revela. Ahora, ¿eso significa que no hay extraterrestres? No, la Biblia no lo dice. Es teológicamente posible que Dios haya creado vida en otros lugares. Si lo hizo, es su creación y estaría bajo su señorío. O sea, está en todo su derecho. Pero la Biblia no revela nada al respecto. Y cualquier persona que te diga, la Biblia dice que hay extraterrestres, está leyendo algo que no está ahí.
Está metiendo sus propias ideas en el texto. Y lo mismo pasa con los que dicen, la Biblia niega a los extraterrestres. La Biblia no los niega, solo guarda silencio. Aquí hay una lección importante. No todo lo que es posible teológicamente está revelado en la Escritura. La Biblia no es una enciclopedia de todo el conocimiento. Es un libro de salvación. Nos dice lo que necesitamos saber para ser salvos. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Que Dios creó todo, que nos ama, que enviamos a su Hijo para redimirnos, que hay esperanza de vida eterna. Eso es lo importante. Eso es lo que la Biblia nos revela con claridad. Esto es lo importante y esto es lo que la Biblia nos quiere decir. La pregunta, ¿hay extraterrestres? Puede ser fascinante. Es comprensible que nos hagamos esa pregunta mientras miramos las estrellas o estemos viendo alguna película que trate del tema. Yo mismo me lo he hecho, porque he tenido un caso cercano de contacto, bueno, cercano no, lejano, pero a unos kilómetros de distancia, con lo que yo asumiría que sería inteligencia no humana. Aunque esto da para hablar en otro video. Cuando abrimos la Biblia, encontramos que Dios nos está haciendo una pregunta diferente. No nos pregunta, ¿hay otros seres en el cosmos? Nos pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Nos pregunta, ¿creerás que te amó a pesar de que el universo es tan grande y tú eres tan pequeño? Nos pregunta, ¿aceptarás a mi hijo que murió por ti? Esa es la pregunta que la Biblia nos hace. Y esa es la pregunta que realmente importa. Si hay extraterrestres o no. Es algo que quizás descubramos algún día. O quizás no. Pero si existen, son criaturas de Dios. Y su existencia no cambiaría. Ni un ápice al centro de nuestra fe. Porque el centro de nuestra fe no es el tamaño del universo. Es el tamaño del amor de Dios. Y ese amor es infinito. Ahora podemos leer Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la verdad que la Biblia proclama. Extraterrestres o no, Dios nos ama. Cristo murió por nosotros y tenemos esperanza. El resto es especulación. Interesante, pero especulación al final. Bueno, gracias por acompañarme en este viaje por la escritura. Si te ha gustado, compártelo y recuerda, la Biblia siempre tiene algo nuevo que descubrir. La próxima vez que mires al cielo, no pienses solo en lo que podría haber ahí afuera. Piensa en lo que Dios ya ha hecho aquí para ti. Chao.